Fernando. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte. Acá está a mi lado Jeremías y Jessica. Hola, ¿cómo te va? Hola, hola. Hola. Bueno, para mí es una alegría presentarte. Fernando fue docente mío y como dije al principio, vamos a decirlo así. Fernando es un artista en el cuerpo de un empleado hoy de call center, ¿cierto, Fernando? En realidad sí, de Correo Argentino. De correo. Me recuerda mucho un poco cuestiones anecdóticas de Juan Rulfo, que lidió con esa contradicción y se largó a escribir mientras hacía tareas y trabajos también para el gobierno de México en distintos sectores, incluso en el área de migración. Y bueno, se convirtió en uno de los escritores más importantes del continente y de la lengua castellana. Fernando es un artista en toda ley, hace un montón de cosas y ahí nos va a empezar a contar. ¿De dónde sos, Fernando? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy argentino, de descendencia irlandesa, cuarta generación, quinta casi en realidad, porque bueno, mi familia vino como el mayor grupo de irlandeses que emigró acá a Argentina en la década de 1850, promediando esa época. 1854 puntualmente vino el matrimonio Kirian-Kina, que traían mi apellido, que a su vez, bueno, otras dos ramas, los Porre-McNamara, bueno, entre los cuatro familias irlandesas hicieron, bueno, a mi bisabuelo, a mi abuelo, o sea, mi abuelo, digamos, que era todavía, digamos, nieto directo, bueno, después, bueno, él, cuando vino para Buenos Aires, o sea, se instalan acá mayormente, bueno, en Chascomús, en la década de 1850, después en la década de 1870 que se funda Saladillo, parte de ellos va para esa ciudad como primer fundador de Saladillo, o primer poblador en realidad. La leyenda familiar fue que fueron los fundadores, pero no, simplemente fueron primeros loteadores de esa zona. Ahí nace mi bisabuelo, que fue chofer de la embajada británica, y bueno, según parece, fue quien llevó al príncipe de Gales en el auto de su visita acá en esa época, en los años 20. Y mi abuelo nació también en Saladillo, y después ya se vino para acá, y ahí contrajo familia con ascendencia de italianos, y bueno, ahí empezó la mezcla ya. Y básicamente, bueno, mi mezcla es irlandesa, italiana y alemana por parte también de mi mamá. Fernando, ¿en tu infancia estaba muy presente esto o vos cómo te acercaste a esa herencia? Nada de eso, completamente ajeno a todo lo que era la cultura irlandesa, y salvo el hecho de que, bueno, el apellido pesaba en algún aspecto como un elemento así distintivo de que no es un apellido muy común. Y bueno, sí, de dónde son, de dónde, sí, son de Irlanda, aquí no son irlandeses, y que son celtas, los irlandeses son celtas, decía mi hermano. Y ahí me empezó a picar un poco el bichito, digo, ¿qué son los celtas? ¿Qué son los irlandeses? Y empecé a indagar a fin del secundario en toda esa cuestión, y ahí terminé, bueno, sin querer enredándome en toda esta cuestión de que me fue llevando la cultura para esos lados de la lutería, la música, el arte celta, y bueno, finalmente, o antes que nada, incluso el gaélico, que fue quizá el primer disparador que más me enganché, ¿no? Lo primero que te enganchaste es con tu interés filológico, ¿no? Entonces, el más difícil también de todo, creo. Lo fui descubriendo en realidad con el tiempo. Yo en realidad, bueno, de familia somos todos dibujantes, tenemos algunos músicos, sí, pero bueno, mayormente somos por naturaleza dibujantes. O sea, siempre que analizar primero el arte, después ese lado. Terminé secundaria y empecé a estudiar diseño gráfico, y ahí como que empecé a indagar en el arte celta, en todo eso, y empecé como un poco a fusionar a más cosas, lo que aprendí en diseño gráfico, que en realidad en la escuela de Bellas Artes, aplicarlo al arte celta. Y ahí indagando en lo que encontraba de Irlanda, ¿no? Folletos, libros, enciclopedias. Ahí empecé a encontrarme con los nombres en gaélico de las ciudades, y finalmente en una área de consulta de la Biblioteca Nacional, una enciclopedia, encontré, bueno, justamente un capítulo muy extenso de literatura celta, y me encontré con poemas, con toda información de las sagas mitológicas, y fue como, bueno, fue un flechazo a primera vista. Claro, a mí me interesan dos cosas, pero un poco esto final que mencionás, que es un mundo plagado de leyendas, y también acá, leyendas en nuestra constitución como nación, y antes también, que por ahí después tendremos algún ratito para que nos cuentes, pero claro. ¿Por qué renace también ese interés? Porque entiendo que excede, no es solo a vos que te pasa esto, sino que hay un interés acá. Se dan clases en la Universidad del Salvador de gaélico. Eso sí, la estaba dando desde el 2020 justamente, sí. Sí. Pero bueno, todo fue medio así, llevándose una cosa con otra. En realidad,
mi interés también siempre de chico que fue dedicarme a algo relacionado a la música. Como te decía, yo soy cuarta generación, casi quinta, porque mis hermanos tienen más de 70 años, o por lo menos 70 años, entonces yo nací más cerca de la edad de mis sobrinos, me crié escuchando música en inglés, con mis hermanos, todas esas cosas, y sin querer, bueno, cuando me empiezo a meter así, empiezo a ir a, bueno, lo típico, llamo a la embajada, y bueno, justo viene la presidenta de Irlanda, Mary Robinson, que hace poco hicieron un documental de Mary Robinson, primera presidenta mujer de Irlanda. Fui a la Plaza San Martín, me contacta un muchacho de la colectividad, que me comenta, dan clase de gaélico en Belgrano, en una librería que hay ediciones, bueno, ahí caí, digamos, ya en el curso empezado como estaba, con Mike Gerrity, que fue el que daba en irlandés, que daba las clases, pero en inglés, daba la clase de gaélico en inglés, yo medio como que, bueno, era complicado porque no tenía un buen manejo del inglés, tampoco ahora, pero un poco mejor lo tengo. Claro. Te sacaste directamente a lo más difícil. Sí. Y ahí fue que, bueno, armamos como un grupito de amigos que empezamos a ir a festivales o a recitales de música irlandesa, y entonces, bueno, ahí con un amigo de la colectividad también, de la colectividad en el sentido que es descendiente irlandés, de acá de Zona Sur, fuimos a un evento y él justo se conoce con un muchacho, Lynch, de apellido, que fue el que, bueno, después cuando en otro recital vamos a verlo con su grupo, me dice, mira, nuestro percusionista va a abandonar el grupo, si te interesa te enseño a tocar instrumento. Y ahí empecé, que bueno, en el Día de Reyes del año 96, siempre digo, la pandemia que viene, bueno, va a ser mi 30 aniversario, empecé a aprender a tocar el instrumento, el borrón, que es básicamente, bueno, para que sepan acá, es un pandero básicamente de mano, un tambor muy sencillo que se toca con una baqueta, pero bueno, tiene una técnica muy particular. Te estoy matando con esto, pero ¿tenés uno a mano para mostrar? Sí, a ver, espera que lo traigo acá. No va a dar mucho la cámara más grande, es como un pandero grande. Cámara, pero bueno, así se ve algo. Ahí. Bueno, ahí se ve. Y eso lo haces vos. Un poquito, a ver, la decoración. Claro, espectacular. Eso es el construido por vos, ¿verdad? Lo fabrico yo, sí. Sí. Y bueno, y a la semana ya estaba tocando mi primer recital, y ahí, bueno, fue toda la carrera meteórica en la música celta, que no, como todo, no me lo esperaba entrar por ese lado, pero bueno, así serían las cosas. Y hubo un momento de mucho auge también en ese tiempo de la música celta, que yo me enganché con Carlos Núñez, bueno, otros músicos. León Gieco grabó con él, ¿no? Uno de sus temas más conocidos. Exacto, también. Pero después un poco pasó esa moda. ¿Vos lo mezclás con otros ritmos, con música techno, ¿no? O con sintetizadores? Realidad, como digo, mis raíces musicales es el pop, el techno. Claro. Y bueno, después como que empecé como que de indagar un poco en retomar esas raíces musicales mías, pero también con mi motivación de demostrar que el gaélico no es una lengua muerta, y todo lo contrario, es tan viva que hasta se puede hacer música moderna en este idioma, incluso acá, ¿no? En la otra punta del mapa. Claro. Entonces, sí, me decía. Fernando, mira, acá yo sé, Jeremías no es muy de la cerveza, Jessy no sé qué tanto, Víctor, vos te copás con... Sí, San Patricio. Sí, también. Acá lo tenemos presente a Patricio, ¿no? Pero por ahí es menos conocida la historia de Brendan, y quería preguntarte quién es, que se celebra, decíamos ahora el 16 de mayo, quién es San Brendan y qué hizo, porque es conocido. Bueno, acá tenemos algo muy cercano, que es la bahía de San Borombón, que se dice que justamente el nombre de San Borombón es la versión galaico-portuguesa del nombre justamente de San Brendan. Brendan, bueno, es un nombre muy típico, consideran algunos actores, músicos, ¿no? Que tienen por nombre Brendan, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, va a ser en inglés el nombre, bueno, Brendan, Brendano, Brendan, en latín, bueno, justamente, ¿no? San Patricio llevó justamente el catolicismo a Irlanda, pero detrás vino toda una movida cultural, digamos, en donde la iglesia celta, como se dice, fue completamente autónoma por mucho tiempo a Roma. Entonces, bueno, se generó todo como en ese aislamiento la isla, una especie de, básicamente, ¿no? Los druidas y toda la clase noble irlandesa, de bardos y druidas, se volcaron al catolicismo un poco para no perder su privilegio, un poco también, digamos, para mantener su cultura. Entonces, bueno, como se hizo un sincretismo muy particular en Irlanda, esta iglesia celta, donde, bueno, empezaron a florecer justamente los manuscritos, las cruces celtas, un montón bueno, en este caso, bueno, poder de a poco lo que era su tradición oral, su cultura oral, empezar a volcarla en escrito, ¿no? Claro. Escribir su idioma, que era el gaélico. Y eso es lo más sorprendente del gaélico, que uno, sabiendo gaélico moderno, los pocos poemas se conservan más antiguos, del siglo VII, VIII, porque, bueno, muchos han desaparecido por la raza vikinga y las razas inglesas, sabiendo el gaélico moderno, uno puede entender
ya un idioma de esa época en gaélico, porque no cambió tanto el idioma, ¿no? Fue modernizando la escritura, pero en su esencia el idioma gaélico sigue siendo casi tan puro como hace 1500 años. Claro. Y bueno, de ahí se volcó en esta cuestión de volcar personajes mitológicos, convirtiéndolos en santos y viceversa, como Santa Brigia. Y esto después, bueno, cultivar toda la cultura grecolatina, que después empezaron los monjes, y ahí mayormente para el lado del continente, ¿no? O sea, San Columbano, San Kilian, hay un San Kilian que es patrono de Pius en Franconia, de Alemania, un montón de San Gal, bueno, un montón de monjes irlandeses. Nosotros ya los recibimos a través de ese tamiz de la leyenda, claro, y de la desaparición de mucha documentación, el sustento de esos relatos, pero ¿hay algo de cierto? ¿Hay alguna posibilidad de que ese monje del siglo VI, ¿verdad?, de la antigüedad, todavía no estamos hablando ni de la Edad Media, claro, de que existiera y de que fuera el explorador que relatan en esas crónicas? En realidad es una versión cristiana de un género específico que se llama Inram en gaélico, en céltico antiguo, Inraf en gaélico, que básicamente es un viaje en remo, ¿no? Entonces hay unos barcos típicos de Irlanda. De hecho, ya la referencia mitológica más antigua, cuando se habla que en el libro de la estimación de Irlanda, de los primeros pobladores de Irlanda, se hablaba de los Firbolg, o sea, los hombres de las bolsas, porque trajeron en bolsas tierra para fecundar Irlanda, que era básicamente, según esa poesía, un pedazo de piedra en el medio del océano, y estos Firbolg trajeron tierra para fecundarla y hacer, bueno, que sea la verde de Irlanda que todos conocemos, en bolsas, que a su vez los usaban para navegar y cubrir sus barcos, ¿no? Eso deriva, bueno, en el tiempo lo que llaman curragh. Un curragh es justamente un tipo de bote tradicional de Irlanda, que es básicamente un barco, una canoa con pieles de foca o pieles de vaca cubierta con betún, pero bueno, que hoy día se hacen con lona y betún, pero que bueno, ese barco a remo, te dice que bueno, que supuestamente, bueno, se decían viajes para el otro lado, para el océano, y se sabe que bueno, que hubo vikingos, antes de los vikingos ya había irlandeses en Islandia, ya había irlandeses en Groenlandia, y hasta se sospecha que también llegaron a América mucho antes que los vikingos también. Entonces, justamente en los años 70, un irlandés, profesor de arqueología, y su esposa de profesor de historia, leyendo la historia de San Brendan, dice, mira, hay datos muy precisos en este libro de San Brendan, en esta leyenda, pero dice cosas muy precisas, que hay una isla, que hay volcanes, que hay grandes hielos en tal lugar, claro. y ¿por qué no será que realmente es un mapa de cómo llegar a América? Claro. Entonces, con un equipo, hicieron un barco, una reproducción de cómo podría haber sido ese barco, de San Brendan, con una vela, con la cruz celta, hicieron el viaje en los 70 y comprobaron que efectivamente podrían científicamente haber llegado esos monjes irlandeses a América sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, un explorador que era británico, ¿no? No, irlandés. En la década del 70 replicó ese viaje mítico para probar que era posible. Exactamente. Que había llegado así como después hicieron el al oriente canadiense, sería la teoría, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, es importante también, y siempre, bueno, las leyendas, bueno, también reflejan hechos verídicos, ¿no? Eso, digo, bueno, así con las leyendas vikingas, donde dice, bueno, los 50 grados indios, acá ya hubo blancos antes que ustedes, ¿quiénes eran? Y los irlandeses, justamente, ¿no? Así que, bueno, son esas cosas que, bueno, según se tratan y bueno, en mi caso, que siempre he dicho de biblioteca, siempre me gustaba indagar esas cosas, y bueno, ver la arqueología que aporta, la historia que aporta, a todas esas leyendas también, y bueno. Genial, una leyenda de exploración y de migración también, pero que bueno, hay una posibilidad cierta de que sea así, de que haya un primer contacto con esas poblaciones antiguas, originarias de América, llegadas a través seguramente desde Asia, desde el norte del continente. Bueno, que un primer contacto ya en nuestra era de monjes irlandeses. Claro, correcto. Bueno, y esto de la abadía de San Borombón, ¿cómo es esa vuelta para vincularla con el monje? Sí, porque se dice que en realidad hay una isla de San Brendan que aparece, que también hace referencia, hay ciertas islas mitológicas de la cultura celta, justamente el nombre de Brasil también hace referencia de que, bueno, contra la versión oficial que es el país Brasil por el rojo de las brasas, en realidad Brasil significa justamente gaélico Brasil, significa rojo sangre, en referencia al palo Brasil que se usaba para teñir tinturas y con el pigmento de ese palo Brasil, que según se dice, bueno, ya era conocido en Europa mucho antes que Colón, supuestamente por viajes de los normandos que ya venían a América en esa época, previa a Colón. Entonces, la isla de Brasil o High Brasil, bueno, en inglés, la isla de Brasil era una isla mitológica que aparecía y desaparecía en el horizonte, y que, bueno, se extrapolaba también que la isla de San Brendan era una isla con esas mismas características de aparecer y desaparecer en el océano, y que supuestamente cuando viene Magallanes por acá y se encuentra la bahía,
hubo como un espejismo que daba esa sensación como que era una isla, en realidad la bahía parece una isla que aparecía en el horizonte, ¿no? Y ahí como se hablaba de la isla San Borondón o de San Borondón con N, ¿no? Claro. Y después San Borondón es una deformación de ese nombre original. Claro. Y por esa forma circular extraña que tiene también nuestra provincia querida. Claro, exactamente. Bueno, Fernando, ahí nos va quedando poco tiempo. Yo te agradecemos porque además interrumpiste tu tarea docente hoy para estar con nosotros primero. Y ya te quiero preguntar, nosotros estamos empezando a planificar la primera fiesta de este programa. Queremos saber si hay alguna chance de que contemos con vos ahí para hacer algo de música. Sí, bueno, decime cuándo sería, dónde, y bueno, lo organizamos, sí, por supuesto. Compromiso en vivo, todo. Compromiso en vivo. Yo te quiero preguntar si alguno de los que nos está escuchando se interesa y le llama la atención, ¿cómo se contacta con vos? ¿Cómo puede, no sé, tomar clase? ¿O cómo podría hacer eso? Sí, yo tengo varias redes, bueno, una es Facebook, otra es Instagram, bueno, Fernando Kilian, y bueno, aparezco yo tocando el instrumento ahí en el perfil actual. Es una linda foto que me sacaron el año pasado en un festival y bueno, para que sea bien visible, bien identificable. Tengo varios perfiles en realidad, bueno, en Instagram sobre todo, un perfil que solamente es genérico, otro que es de la música que hago, otro que es del bodrón, del tambor, del bodrón, bueno, justamente toda referencia a los modelos que voy haciendo, según van surgiendo los pedidos. Voy subiendo fotos, videos, hago covers también de temas de rock, de pop, de techno, combinado con el bodrón para demostrar que es un instrumento que no es solamente para música celta, que sino que se puede tocar cualquier tipo de música con este instrumento. Y eso te vamos a pedir en la fiesta seguramente, ¿no? Sí. Tal cual. Mira, hay un dato que nos queda fuera, pero yo menciono para la audiencia. A mí también me encanta, también como decís, esos datos que fuiste tirando y lo vinculado que están también nuestras culturas. Nosotros tuvimos un irlandés participando de nuestras revoluciones de independencia y tuvimos un argentino participando de la revolución de independencia de Irlanda, que es un dato por ahí menos conocido. Correcto. Sí. Respecto a Brown, bueno, yo vivo justamente en el partido mediante Brown, quizás a diferencia de lo que hacemos al principio, ¿no? Mi vínculo más directo primero fue con Brown, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, mi vínculo más anterior a todo el tema de meterme con lo irlandés fue justamente nacer en Ambiente Brown, vivir en Ambiente Brown, bueno, no toda mi infancia, pues buena parte, sí, después de mi adolescencia, estudiar en Nacional de Drogué, y ahí, bueno, tener presente, ahora también soy miembro de una asociación nativista, que se llama Asociación Nativos, de Ambiente Brown. Y Brown fue quizás mi primer vínculo realmente directo con Irlanda, y bueno, nuestro prócer, nuestro padre de la Armada, que tiene su museo también en Irlanda, en Fogford, en su pueblo natal, y que Adrogué en realidad Adrogué y Fogford son ciudades hermanadas. En el año 2005 se hizo un hermanamiento de las dos ciudades, pero no está como muy... En Irlanda está más reconocido que acá, o sea, acá desgraciadamente no se le da mucha bolilla. En Irlanda vas allá y dices, sí, Adrogué, ¿viste? Y bueno, y bueno, justamente la colectividad irlandesa tuvo, aparte de Brown, bueno, justamente quien estuvo cuando murió Brown, que fue su confesor al morir, padre Faggi, que era, bueno, como un cura que fue el coordinador casi el mentor de la colectividad, prácticamente, no se puede decir. Para que nos pongan en contexto, los irlandeses vienen acá prácticamente de la nada, o sea, caen como a ver qué onda, o sea, bueno, necesitamos quien cuide ovejas, que quien hagan zanja porque no había todavía alambrados, y ahí estaban los irlandeses para eso, para criar ovejas y para cavar zanjas. Entonces se fue instalando todo lo que fuera frontera en ese momento natural, digamos, todo lo que era el arco que venía de Pergamino, Rojas, bajaba por Suipacha, Navarro, Monte, hasta allá Chascomús, y ahí se fue, y después, como la película de Tom Cruise, ¿no? Se fueron corriendo con la frontera los irlandeses atrás, ¿viste? Y bueno, padre Faggi, bueno, fui como el vínculo de todos los irlandeses que estaban dispersos en un país que, bueno, hablaban inglés, pero eran católicos, y bueno, un montón de cosas que hicieron que, bueno, que ellos enseguida se acribillaran muy rápidamente, se tomaran la vestimenta del gaucho y las costumbres nativas, y en este caso, bueno, se crea en la década de 1870 y pico, ¿no? Creo, también el Southern Cross, el primer diario que todavía pues, sobrevive en inglés, digamos, la colección irlandesa, el más antiguo que sobrevive, y habla inglés, el Southern Cross. Bueno, uno de sus directores, a fines del siglo XIX, William Bulfin, que escribió un libro que se llama justamente Tales of the Pampas, historia sobre los gauchos irlandeses, que lo recomiendo mucho. Su hijo, justamente Eamon Bulfin, lo manda a estudiar a Irlanda. Él conoce a padre Pierce, que era el maestro que justamente fue el que lideró la rebelión de Pascua de 1916, contra otro rebelde, y bueno, y él fue el encargado, le pidieron llevar esta bandera
nacional nueva de la nueva República de Irlanda en el mástil del GPO, del correo de el 29 de abril de 1916 fue esta rebelión de Pascua. Hay una película de Liam Neeson que la pinta también. Pero bueno, como comentás, un argentino que estuvo ahí presente, que estuvo detenido y que tuvo que intervenir la Cancillería Argentina para su liberación. Claro, que al igual que de Valera, bueno, no sé, digamos, que en el caso de ser norteamericano de familia irlandesa, y bueno, salvó de ser fusilado y bueno, terminó siendo presidente de Irlanda. Y bueno, y William Wolfe Eamon Wolfe vuelve, y bueno, y terminó siendo, bueno, como potencial, ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, es interesante que ahora por suerte hay un grupo de baile, un grupo de gaitas y una asociación cultural que está, bueno, tomando su herencia para difundirlo, ¿no? Gracias de nuevo. Te tenemos que despedir, nos mata el tiempo, pero lo último que te dejo presentar el tema, si Víctor nos da el ok. Fije 2020, justamente, bueno, en ese año tan particular que nos afectó a todos, a mí favorablemente, pues pude tener la oportunidad de dar clases en línea y bueno, poder también un poco llevar mi música que yo quería hacer a partir de esa época. Sí. Bien, ahí nos vamos al corte, entonces te saludamos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Chao. Gracias. Chao. Fike,